eso lo va a hacer, pero lo va a hacer en el respeto de la institución. Por primera vez en la historia tenemos un papa misionero en el sentido misionero de evangelización en otros pueblos, ¿no? Se va a convertir en patrimonio de la opinión pública. La reforma que empezó Francisco ahora la puede estructurar y se necesita estructurar, de hacer unidad en la Iglesia, que esto la Iglesia lo necesita. Y ese va a ser su reto. Bueno, hoy tenemos una primicia mundial. Tenemos aquí el libro del Papa León XIV, el primer libro que ha salido en el mundo sobre el nuevo Papa, escrito por Jesús Colina, y ha salido a la vez en España, Estados Unidos y Eslovenia. Es un libro express, podríamos decir. En un tiempo récord ya está distribuido en todas las librerías de España y podríamos decir que ya es casi un bestseller, ¿no? Por la capacidad y la expectativa y la demanda que está teniendo este libro. Lo ha escrito un escritor, un comunicador global como es Jesús Colina, que ha estado en Roma viviendo en los últimos 30 años y que ha sido el fundador de la agencia Zenit, la primera agencia católica digital en el mundo. Después creó y dirigió durante muchos años la plataforma informativa Aleteia. También ha tenido varios premios. Benedicto XVI lo nombró en su día miembro del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y, en definitiva, es un comunicador grande que todo lo que pasa en la Iglesia y sobre todo en el Vaticano a nivel mundial, Jesús Colina, de una manera u otra, durante estos 30 años lo ha cubierto. Jesús, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alex, y yo encantado. Pues Jesús, de verdad que esto es una maravilla. O sea, el haber podido escribir un libro tan rápido y haberlo publicado ya a nivel global, también decía que además de estos 3 países, pronto van a venir otros muchos, ¿no?, que ya han comprado los derechos de tu libro y por lo tanto va a ser el libro de referencia. ¿Cómo has podido escribir tan rápido este libro sobre el pontífice? Bueno, fueron 3-4 días de empujón, nada más ser elegido papa, pero fueron 2 años de preparación. Por una parte, porque a mí me interesaba comprender cuáles son los desafíos que tiene que afrontar el nuevo pontífice. Percibimos, nos damos cuenta de que por una parte la Iglesia Católica podría estar en un final de época, llegar a su fin, pero por otra parte, si analizamos con atención los números y ampliamos la vista y lo vemos a nivel mundo, nos damos cuenta de que en el fondo el cristianismo no hace más que comenzar. Entonces, quería de algún modo representar con números lo que significa el desafío que hoy tiene la Iglesia y que el nuevo Papa estaba llamado a afrontar. Y por otra parte había que preparar la biografía, el pensamiento del nuevo Papa. Cuando yo vi aparecer en el balcón de la Basílica Vaticana a Robert Prevost, me temblaban las piernas porque yo me dije, bueno, a nivel de biografía estoy bien, no pasa nada. Pero el pensamiento va a estar complicado porque no ha escrito un libro. Ha escrito su tesis doctoral, pero no ha escrito un libro que me sirviera a mí para poder manejar, citar y respaldarme. Entonces ahí sí que tuve un momento de pánico, pero ese momento pude superarlo con una llave mágica. Y es que comprendí que San Agustín es el padre espiritual, el consejero, el inspirador y el coach de Robert Prevost. Y si quieres comprender a Robert Prevost, lea San Agustín porque la verdad no falla, no falla.
Y eso me ayudó muchísimo a poder luego sintetizar y recoger su pensamiento. Me puse a investigar, sobre todo en su periodo de Chiclayo, cuando era obispo misionero en Perú, sus homilías, sus conferencias, y eso me salvaron la vida. Fueron 3, 4 días en ese sentido bastante intensos, donde viví interiormente montañas rusas de momentos de desesperación y momentos de euforia. Y Jesús, tú que eres bueno, el primer biógrafo de León XIV, ¿no? ¿Qué nos podrías decir del nuevo Papa? ¿Cuál es su perfil psicológico? ¿Cuál es su trayectoria? Sí, sí. A mí personalmente lo que me ayudó mucho a comprender fue penetrar en su origen familiar. Digo algo que puede parecer fuera de contexto, algo excéntrico, y es que Robert Prevost es la mejor herencia que los Estados Unidos podrían dar a la Iglesia. Él se forma en un ambiente privilegiado, hijo por una parte su padre, que era un héroe de guerra del desembarco de Normandía en el D-Day. Precisamente cuando Robert Prevost es elegido papa, el gobierno estadounidense publica el acta de seguimiento de las obras meritorias que hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Y era un pedagogo de estos, el típico profesor de escuela carismático que todo el mundo se acuerda cuando llega a los 60 años, te acuerdas todavía del profe, ¿no? Fue superintendente de escuelas en Chicago y fue director de una escuela católica también. Y ya te digo, era el típico maestro de vocación. Y luego tienes a su madre 8 años mayor que el padre y que tiene 2 licencias después de la Segunda Guerra Mundial, una mujer, en pedagogía y en biblioteca. Una mujer de origen español que pasa a través de la antigua española, por tanto Haití, República Dominicana, y que se establece la familia en Luisiana y tiene también sangre criolla. Pues son estos dos padres, que es un matrimonio realmente particular, súper comprometidos en la parroquia. Los tuvieron 3 hijos, los 3 varones, en el espacio de 4 años. Los 2 mayores dicen, cuando se habla con ellos, que a ellos les gustaba jugar a policías y ladrones y que al pequeño le gustaba jugar a celebrar misa en la tabla de planchar de su madre. Y donde encontraban en la parroquia, encontraban el ambiente familiar y social. Los papás se inventaron la biblioteca de la parroquia. El padre era catequista en la parroquia, la madre cantaba por lo visto muy bien, grabó un Ave María que habrá que buscar, yo no lo he podido escuchar todavía. Y la vida en ese ambiente para estos chicos fue fundamental. Ahí nace la vocación, ahí nace también el interés académico de Robert, que acabó estudiando 4 carreras: matemáticas, filosofía, teología y derecho canónico. O sea que es realmente un ambiente privilegiado, con una gran sorpresa, y es que en ese ambiente, en esa parroquia, él debería haber entrado al seminario diocesano, pero él había conocido a unos chicos que se habían ido al seminario menor de los agustinos cuando él tenía 14 años, y dijo, pues yo también. Vamos a ver y ya veremos. No tenía muy clara la idea de qué significaba ser agustino. Y ahí a los 14 años, en ese seminario que estaba en Holland, en Michigan, por tanto deja a su familia, encuentra al que yo te decía antes, al padre espiritual de su vida, que es a San Agustín de Hipona, y es donde le descubre, donde vive
la adolescencia y descubre la interioridad, Agustín de Hipona es genial en ese sentido, es muy moderno, te ayuda a encontrarte a ti mismo primero para encontrar a Dios, y eso le ayuda enormemente en su evolución como adolescente. Y pasa 4 años, hace lo que llaman el high school, los 4 años de preparación a la universidad, y luego pasa a la universidad, no pasa al seminario, no pasa al noviciado. Estudia en Filadelfia, en la Universidad de Villanova, estudia 2 carreras que más diferentes no podrían ser desde mi punto de vista. Yo he estudiado filosofía y él estudia filosofía y matemáticas. Y te aseguro que yo en matemáticas era malo, pero malo, malo, malo. Yo no sé cómo se pueden estudiar al mismo tiempo Sí. las dos cosas, pero él lo hizo, y lo hizo en un periodo de discernimiento, es decir, viendo, madurando, pero sin votos, no tenía ninguna obligación de comunidad. Vive en el campus de la universidad. Eh, es uno de los fundadores del Movimiento por la Vida en la Universidad de Filadelfia, donde estudia. Es decir, que además dos de las dos materias que estudia, de las 2 carreras, saca tiempo para la vida universitaria, y tiene sus crisis y las cuenta, y explica que cuando tuvo crisis, las típicas crisis de si se va a casar con una chica, tener una familia como la que había visto en casa, y en esos momentos su consejero fue su padre, más que el director espiritual o que otros sacerdotes. Él dice que cuando él hablaba con su padre era potente, era alguien que tú sabías que tenías que escuchar. Y en diálogo con su padre comprendió que realmente su vida era consagrarse a Dios como misionero, y su padre le dio a entender, le explicó que así como él había encontrado en su madre esa intimidad que todo hombre necesita, él estaba llamado a encontrarla en su amor a Cristo, y eso quedaría ya para siempre grabado. Y ese es el joven agustino que entra al noviciado y que ahora va a iluminar a la Iglesia con esa espiritualidad agustina. Qué bueno. Y Jesús, ¿qué nos puedes decir de la personalidad de León XIV? Bueno, lo que aparece de manera evidente, que yo creo que tú y las personas que nos escuchan ya han percibido, es que es una persona serena y un poco retraída, un poco tímido. No es un explosivo, es alguien que escucha mucho, que piensa y discierne mucho antes de decidir, y que una vez que decide, decide. Y esos son los dotes, los talentos que los agustinos vieron en él y que hicieron que sus superiores encaminaran su formación para que pudiera ser superior agustino, y que después, cuando fue provincial en el Midwest americano, luego el resto de agustinos del mundo le echaran el ojo y le nombraran por 2 mandatos consecutivos, que es lo único que se puede, como prior general de los agustinos. O sea, es alguien que es respetuoso, que es sencillo, es humilde, solo habla cuando tiene que hablar. El hecho de que no haya escrito libros creo que es muy sintomático, porque solo escribe cuando tiene que escribir, no es como otros que escribimos libros. Y es alguien que reflexiona mucho antes de actuar, alguien que se lo piensa. Hemos visto, por ejemplo, en estos primeros días de pontificado, que no improvisa. Se prepara el discurso en el balcón,
es casi inédito. Los papas ahí van, no tienen tiempo de preparar nada en ese momento, pues él se lo preparó, quiso leer. Alguien que es el primer papa estadounidense de la historia, pero es un estadounidense que por una parte ha sido misionero en América Latina y por otra parte durante 12 años ha recorrido el mundo como superior agustino, con lo cual tiene una visión totalmente excepcional y eso hizo que los cardenales pudieran escoger a un papa americano. De otra manera no hubieran Claro, podido, o claro. sea, si es el arzobispo de Nueva York o de Chicago, no hubieran podido porque los condicionamientos políticos y demás hubieran podido tener su peso. Sin embargo, él es un americano, pero es un ciudadano del mundo. Del mundo. Y Jesús, en sus años de obispo en Chiclagno, en Perú, podríamos decir que ese estilo de gobierno lo puede transitar como pontífice. Yo creo que sí, con una salvedad. Y es que por las características que te decía y por el hecho de ser estadounidense es un hombre de instituciones. Entonces, al llegar al Vaticano, la institución cuenta y pesa. Digamos que en Chiclano tenía una libertad a nivel de relaciones institucionales que no va a poder tener en cuanto papa por todo lo que significa la figura del papa. Pero es muy interesante porque cuando él estudia teología, que la estudió en Chicago, lo hizo en una facultad muy pastoral, que fue donde ahí también maduró su vocación misionera. Y ahí es donde él descubre que la iglesia no es una institución, la iglesia es una comunidad. Y él quiere transmitir esa iglesia comunidad. Y eso lo va a seguir haciendo como papa. Es lo que hizo como obispo en Chiclano, fue crear comunidad, crear comunidades. Lo hizo en las diferentes dimensiones, ya sea con la liturgia, ya sea con el trabajo social, ya sea ayudando en las catástrofes humanitarias que vivió Chiclano durante su mandato como obispo. Él creó comunidad. Es verdad que como papa tiene que tener en cuenta además 1000 elementos porque lo que dice el papa se convierte en mundial y puede sacarse de contexto. Es verdad que él va a tratar de evitar el dar una imagen de iglesia institucional, fría, de una caja que está ahí a nivel social y que hay que meter dentro del puzzle de las instituciones. Eso lo va a hacer, pero lo va a hacer en el respeto de la institución. Y es un juego difícil y interesante, va a ser muy, muy interesante. Es decir, que por primera vez en la historia tenemos un papa misionero en el sentido misionero de evangelización en otros pueblos, ¿no? O sea, es el primero. Me he fijado, he hecho el estudio y ha habido papas que han enviado a misioneros, papas que han enviado a misioneros a Inglaterra, por ejemplo, para la evangelización de Inglaterra, pero no que se hayan ido de misioneros o que lo hayan sido antes. Ya. Este es el primero. Entonces vamos a tener un papa misionero. Yo creo que va a querer que la institución nos imponga, pero va a respetar profundamente la institución. Hombre, de alguna manera, una vez que sale como Papa ya León XIV, fue muy significativo el gesto de llevar la muceta y la estola, ¿no? Que era como una señal de decir, yo quiero guardar la tradición. O sea, Sí, quiero que un papado de continuidad de alguna manera, ¿no? sí. En ese sentido yo creo que tiene la educación estadounidense de máximo respeto de las instituciones. Eso forma parte de... Hoy día, con los nuevos vientos que hay en Estados Unidos, quizá se ve menos, pero son personas que han sido formadas en un profundo respeto
de las instituciones, y él lo ha vivido así. Al mismo tiempo es misionero, entonces él va a respetar, él es sucesor de Pedro, no es sucesor de Francisco, ni de Benedicto, ni de Juan Pablo II, ¿no? Y eso lo vive. Hay una cosa muy divertida en él, y es que él pregunta cómo son las cosas. En cuanto a Papa, pregunta cómo me tengo que mover, qué tengo que hacer en este momento, cómo se acostumbra. No inventa. Él trata de de seguir vivir una. la institución, de seguir la estela que han dejado detrás los papas, porque eso es lo que da sentido a su ministerio. Qué bueno. Y decías, Jesús, que León XIV es el primer papa que viene de Estados Unidos, nacido en Estados Unidos, aunque como bien decías, ha sido un ciudadano del mundo, incluso tiene la nacionalidad peruana, ¿no? Pero es verdad que por su origen posiblemente esté más preparado para abordar el reto de la comunicación de la Iglesia a nivel global, ¿no? Tú, Jesús, que llevas tantos años en Roma, que además perteneces por deseo expreso de Benedicto XVI de ser consultor del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, ¿qué crees que puede revolucionar el nuevo Papa en la comunicación? Bueno, es interesante la pregunta, porque por una parte es una persona tímida y en ese sentido no tiene los talentos de comunicación que pudieron tener, por ejemplo, el Papa Francisco, que era un gran improvisador, o el Papa Juan Pablo II, que con gestos lograban comunicar más que con 1000 palabras. En ese sentido, Prevost es alguien que prepara, que lee, que tiene menos capacidad de conectar psicológicamente con la audiencia. Pero tiene una ventaja que ningún papa ha tenido hasta ahora, de los tiempos modernos, y es que habla la lengua franca del planeta, que es el inglés. Cuando un papa se dirige a la población ensangrentada de Ucrania, hoy día lo hace en italiano, y en los telediarios pasa en la RAI y poco más, porque no lo pueden subtitular en Estados Unidos, o en China, o en Japón, o donde quieras. En inglés lo va a poder hacer. Él trae la concepción americana de la comunicación, que es la que hoy día es la que se impone. El hecho de ya de por sí de hablar el idioma va a ser una ayuda enorme cuando quiera lanzar mensajes que se conviertan en planetarios. Y luego trae algo que es totalmente también nuevo para la comunicación de la Iglesia, y es la concepción de la comunicación de San Agustín. Para San Agustín, comunicar es lo que yo voy a hacer ahora contigo. Es activar en tu cerebro la idea que yo tengo en este momento. Esa es la comunicación. Es decir, es entrar en comunión entre dos personas. Comunicación, si es verdadera, se convierte en comunicación, en comunión. Y eso es lo que este Papa va a aportar a la comunicación, más allá de técnicas, más allá de seguir consejos de gurús más o menos iluminados. Lo que él va a hacer es lo que él aprendió de su maestro, cómo lo que a mí me mueve, lo que llevo en el corazón, se va a convertir en patrimonio de la opinión pública. Y ese va a ser su reto. Pero en ese sentido, Jesús, ¿tú cómo interpretas, como biógrafo de León XIV, esos cambios de comunicación? O sea, conceptualmente está claro que como hijo espiritual de San Agustín va a intentar crear una nueva corriente, ¿no? O un nuevo método de comunicación para interpelar los corazones y las cabezas de la gente, pero ¿cómo va a aterrizar ese concepto?
Bueno, yo creo que va a estar muy ligado también a su nombre, al león. Es decir, él lo ha tomado por el Papa de la doctrina social de la Iglesia, de la Rerum Novarum, y lo va a aplicar al cambio de época actual que tiene manifestaciones como el de la inteligencia artificial, que va a tener un impacto en la sociedad y que hace que no estemos viviendo tiempos de cambio, sino un cambio de época, que transforma totalmente. Y eso va a transformar la manera en que el mundo comunica y cómo nos comunicamos entre nosotros. Entonces, lo que va a hacer él es reivindicar la humanidad de la comunicación. El que en un momento en el que la tecnología va a deshumanizar mucho, porque va a sustituir muchas de las facultades humanas, lo que él va a tratar de hacer es recuperar y reivindicar la humanidad, la comunicación interpersonal, y eso no solo lo va a aplicar y lo va a promover como mensaje central de su pontificado para reivindicar al hombre y a la mujer, sino que también lo va a aplicar en nuestra relación de comunicación, en su estrategia de comunicación como Papa para el Vaticano. Jesús, hay que señalar que en este cónclave todos nuestros colegas vaticanólogos fracasaron estrepitosamente en sus pronósticos, ¿no? Pero sin embargo tú, 2 años antes, en el periódico El Debate de España, ya indicaste en un artículo que el señalado por el Papa Francisco como posible sucesor era Prevost. Bueno, tampoco me quiero hacer el listillo de la clase, pero si ahora lo miramos después, es decir, si ahora todos somos Ancelotti y decimos cómo ha ido el partido, pues la cosa se convierte en fácil. Pero la verdad es que tiene razón. Francisco preparó el camino. Y de manera muy sorprendente, lo que pasa que somos, no sé, nos enfocamos en muchos temas y a veces no nos damos cuenta de lo importante. Para empezar, le hace obispo. Y es muy interesante cuando le hace obispo, porque él en ese momento era superior de comunidad en Chicago. O sea, ya no era prior general y está en Chicago, tranquilo, en su comunidad, que es lo que le gustaba. Y cuando él ve que Francisco es elegido papa, dice, esto es genial, yo no voy a ser obispo, yo me quedo entre los agustinos para el resto de mi vida, que para eso estoy, porque yo con Francisco, con Jorge Bergoglio, he tenido diferencias. Yo iba a verle a Buenos Aires y él explica en un vídeo, no os voy a decir por qué, pero no estábamos de acuerdo, Francisco y yo. Anda. Eso es algo único, yo jamás lo había escuchado. Sí. Él lo cuenta en un encuentro que tiene con una comunidad de agustinos en Roma en el 2023. Y dice, yo cuando le vi aparecer, dije, ya está, yo no soy Yo, obispo ni por a la lista equivocación. negra. En la lista negra, porque cuando hablábamos no estábamos de acuerdo. ¿Y cómo se le ocurre a Francisco coger a un tío que está en Chicago en una comunidad de agustinos y le manda de misionero a Chiclano en Perú? No tenía razón de ser, pero bueno. Pero había estado previamente en Perú. Había estado en Perú, había estado 10 años, casi 11 años, 12, o sea, sí tenía esa obviamente, pero bueno, este es un agustino de Estados Unidos. Pero bueno, Francisco tenía algunos arranques de este tipo y total, no porque sea obispo de
de Chiclano vamos a pensar que tenga posibilidades de ser papa. Pero luego, de una diócesis perdida de Perú, va y lo pone en un cargo central súper delicado, posiblemente el más delicado para un papa, bueno, con el de la doctrina de la fe, son los dos más delicados, que es el nombramiento de obispos y el acompañamiento de los obispos, sobre todo aquellos que están en crisis, a los que se requiere una atención particular. El hombre que tiene que llevar al papa los candidatos para ser pastores de la Iglesia. Un cargo que para poder ejercer necesita estar en contacto continuo con los cardenales del mundo. Es uno de los pocos, no solo que conocía a los cardenales, sino sobre todo que los cardenales conocían. Y luego ya donde los periodistas no abrimos los ojos, es que el Papa Francisco le nombró para casi todos los cargos de la curia romana que había y por haber, y además, pocas semanas antes de caer enfermo, le había ascendido en la orden de los cardenales obispos, que es una decisión que normalmente un papa no debería tomar. O sea, había muchos puntos, muchos signos claros que indicaba que Prevost era de alguna manera el candidato del Papa Francisco. Sí. Y yo creo incluso que entre cardenales con los que él tenía confianza habrá mostrado tampoco es que Francisco dijera este tiene que ser mi sucesor por narices, pero sí que le veía en él como alguien capaz de, por una parte, tener una continuidad, pero por otra parte, tener el talento que en ese momento falta a la Iglesia. Y son dos elementos fundamentales. Uno, él es un doctor en Derecho Canónico y que por tanto la reforma que empezó Francisco ahora la puede estructurar y se necesita estructurar. Y en segundo lugar es un hombre humilde y sencillo que no da de qué hablar, es decir, es un hombre capaz de hacer unidad en la Iglesia, que esto la Iglesia lo necesita, y eso lo comprendió Francisco y lo comprendieron los cardenales que le votaron. O sea, Jesús, ¿tú crees que esta elección tan rápida, ¿no?, que ha sido sorprendente, apenas ha bastado 5 votaciones, ¿no?, para que cuatro votaciones? ¿Tú crees que había un cierto consenso previo al cónclave de que Prevost era la persona que podía romper con la polarización que hay ahora mismo en la Iglesia y podía unir? Sí, y te voy a decir más. El motivo por el que los periodistas no habíamos tenido en cuenta a Prevost es el motivo por el que los cardenales le votaron y pensaron en él. Es decir, cuando él es nombrado para el dicasterio de los obispos, llega a Roma y no hace ruido. Hace su trabajo, se dedica a sus cosas. Yo preguntaba, porque como había escrito el artículo ese, yo me decía, pero bueno, a ver, Prevost, ¿qué está haciendo? ¿Qué está montando por aquí? Todo el mundo, no, él hace su trabajo, está muy callado, nadie, no crea problemas a nadie, no daba declaraciones a los medios. Entonces los periodistas dijeron, bueno, pues se ve que no le interesa hacer carrera. Y entonces por eso no apareció en listas, porque... Claro. Sin embargo, precisamente ese fue el motivo por el que los cardenales vieron en él una persona de valor, una persona humilde, una persona sencilla. Que no buscaba hacer carrera. Que no buscaba hacer carrera. Nunca lo ha buscado. La historia de Prevost es, sobre todo cuando era joven, es obedecer a sus superiores que le decían cosas que él no hubiera querido hacer. Él le obligaron a estudiar un montón de años cuando él hubiese querido irse de misionero antes a Perú, y terminaba estudios y le daban otros estudios por hacer. Y de esto ha sido esa su vida. También lo ha dicho 1000 veces, si
por él fuera, se hubiera quedado en Chiclano, pero vamos, feliz, es lo que le Feliz, claro, encantaba, claro, claro. es lo que le encantaba. Oye, Jesús, y hablabas antes de ese vídeo que compartía con sus hermanos agustinos de Roma, esas, podríamos decir, diferencias que tenía con el entonces arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Sí. Con Jorge Bergoglio. Él indicaba o precisaba cuáles eran los motivos de conflicto. No lo quiere especificar, pero se da a entender bastante, y es que debían ser cuestiones de divergencia de opinión sobre las comunidades o sobre algunos agustinos o algún agustino sobre las comunidades, porque en esa época eran los argumentos de discusión. O sea, Prevost va a hablar con Bergoglio en cuanto superior general de los agustinos y tenían que ver cuestiones Claro, prácticas. Entonces eran cuestiones ligadas a la de orden. discernimiento de la orden. Sí, Ay, ay, sí, ay, ay. sí, sí. Jesús, y ahora con este nuevo pontificado, tú que has estudiado tan profundamente también lo que significa, como decías al principio de la entrevista, lo que significa la Iglesia Católica hoy en día, ¿no? Que crece a un ritmo de más de 15 millones de bautizados católicos al año, que en apenas 25 años ha crecido en más de 325 millones, que África se ha convertido quizás en, podríamos decir, en la cantera del catolicismo, ¿no? Porque es donde hay más nacimientos y más joven es la población católica. ¿Cuáles crees que son ahora mismo los principales retos que tiene León XIV delante suyo? Sí. Bueno, yo diría que hay uno que es tan importante y tan absoluto que, que me parece que pone en segundo plano los demás, y es el reto de la unidad de la Iglesia. En un mundo tan polarizado, hemos visto y hemos sufrido en los últimos años la polarización dentro de la Iglesia. Hay situaciones que podrían terminar en cisma. Hay situaciones como la del camino sinodal en Alemania, que podría, ¿por qué no?, acabar en un cisma. Ha habido en los últimos años diferencias y divergencias entre Roma y el episcopado en Estados Unidos. Es decir, pero sobre todo lo que hay cuando tú ves las redes sociales y ves cómo se atacan católicos de diferentes sensibilidades y la violencia del lenguaje verbal que se utiliza, te das cuenta de cómo hoy la unidad en la Iglesia se ha convertido en un verdadero desafío. Es un elemento que hace que muchos no quieran acercarse a la Iglesia, les repele, dicen, si los creyentes no se ponen de acuerdo y se atacan de esta manera, ¿por qué yo voy a creer en lo que me están diciendo? De manera que la unidad en la Iglesia y León XIV, la única manera con la que puede hacer unidad es en torno a la persona de Cristo, porque es el único motivo por el que tú y yo estamos sentados en esta mesa, no porque seas del Español, y lo siento mucho, porque ya sabemos que el mirandés es mucho mejor. Es mucho mejor. Pero no es ciertamente, no sé por qué motivo, porque somos seguidores de los Rolling Stones, no, Claro. o sea, solo en torno a la persona de Cristo. De manera que, por otra parte, ser papa significa ser ministerio de unidad, es el motivo por el que Cristo instituye la figura de Pedro, del Papa, para ser la piedra de unidad de la Iglesia. Por tanto, yo diría que la unidad es el desafío en estos momentos total, y diría que a los que nos escuchan, si son cristianos, si lo que Cristo es, dice y les dice, si cuenta algo para ellos, yo creo que todos necesitamos remar a favor de obra y necesitamos apoyar en este momento
a León XIV en ese monumental desafío que tiene por delante. Luego ya hay otros desafíos que están enfrente de todos. Está el tema de toda la cuestión de los abusos sexuales y de conciencia que se han verificado en el pasado, que han quitado mucha credibilidad a la Iglesia y que el Papa León XIV tiene que terminar de pasar página, tiene que terminar de reformar la Iglesia. Está el tema de la pérdida de la práctica religiosa, que cuando uno ve los números es importante. Tiene el desafío de mostrar cómo la oración, la vida de comunidad en la Iglesia transforma una vida y le da sentido. En ese sentido, me ha impresionado mucho que Robert Prevost es muy sensible al sufrimiento que viven las personas de las sociedades occidentales materialistas, que han perdido un sentido para vivir y que viven en la soledad. Ese sufrimiento él lo comprende muy bien porque ha comprendido la importancia agustiniana del encuentro con Cristo y de la vida en comunidad. Los agustinos es vida de comunidad. Ahí tiene otro desafío importante. Está también la enseñanza moral de la Iglesia, que para muchos es motivo de alejamiento hoy día. Cómo mostrar que el cristianismo no es un sistema ético o ideológico, sino es un encuentro con Cristo que transforma la vida, que transformando la vida da sentido al amor. Y otro desafío importantísimo que él ha asumido nada más empezar es el de la doctrina social de la Iglesia, es decir, ¿qué puede decir el Evangelio en estos momentos para construir una sociedad más fraterna, más justa, más cristiana, en pocas palabras, y más humana? Y eso es importante porque en estos momentos no es fácil para los cristianos de diferentes sensibilidades políticas encontrar ese sustrato común. Dejamos que las ideologías tengan más importancia que la base que está detrás, que es nuestra humanidad y nuestro ser cristianos. Y ahí se requiere una nueva síntesis para encontrar una doctrina social cristiana que se convierta en faro de inspiración para cristianos de diferentes sensibilidades políticas. Jesús, para ir terminando, una última pregunta. ¿Cómo definirías en pocas palabras a León XIV? Pues yo le definiría como un hombre de inteligencia y de corazón, de inteligencia y de razón y fe. Un hombre que es brillante y que no lo quiere parecer. La carrera académica es brillante, es alguien que basta que te ha visto para que te haya reconocido y te haya comprendido, pero él ha evitado, y quizá en ese sentido el ser misionero le ha salvado, ha evitado encerrarse en esa dimensión lógica, fría, y ha logrado tener el empuje del corazón, ese cristianismo agustiniano vital, personal, potente, y esa experiencia misionera le ha humanizado. Entonces es un hombre de gran inteligencia, pero gracias a Dios también humanizado de corazón. Luego también tiene sus defectos, ¿eh? No es perfecto, y no se trata tampoco de que ahora nos pongamos a crear un ídolo que no lo es. Es tímido. Hay cosas divertidas que estoy viendo y que nunca he visto en un papa. Por ejemplo, responde a los emails como papa. ¿Ah, sí? Tú le mandas un email y te responde. ¿Qué me dices? Sí. Y tengo amigos que ya han recibido mensajes de email. Vaya. O sea, tiene secretario, pero sus relaciones no las
mediatiza a través de un secretario, como Claro, todos los papas anteriormente. claro. Pues eso es otra primicia, Jesús. O sea, que el Papa León XIV sea el primer papa posiblemente en la historia que conteste él personalmente A los a emails los del emails. email personal que tenía antes, porque ahora no lo va a ir publicando por ahí. Claro, 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 Pero quien le claro. envía un mensaje al email que siempre Que tuvo, siempre tuvo, pues él ahí lo contesta. responde. Y es el primer papa en redes sociales. El primer papa que ha estado desde hace muchos años, de hace más de 12 años en Facebook y en Twitter. Y que ha entrado incluso en debates y demás en redes sociales. O sea, es un hombre moderno, es un hombre de nuestros tiempos. Qué bueno. Pues Jesús, de verdad que ha sido un placer. Muchas gracias por tenerte aquí. Pues ya lo saben, Dios nos quiere. El primer libro sobre el Papa León XIV que ha escrito Jesús Colina y que nos ha dado muchos titulares, ¿no? De cómo es el nuevo Papa, cómo puede ser el pontífice, cómo puede ser los retos que le esperan al Santo Padre. Y yo les animo mucho, ahora que estamos apenas en estos inicios del nuevo pontificado, que puedan comprar el libro. Abajo en la parte de texto del vídeo tienen la indicación, también en los comentarios. Les animo mucho a poder leer y profundizar en la vida de Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV, Dios nos quiere, de Jesús Colina. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Alex.